mejor lugar donde podemos estar, ¿no? El mejor lugar. Aquellos que han estado ahí alguna vez, pueden decirlo, pueden cerrar sus ojos y decir: tu presencia, Señor, es el mejor lugar. Pero si nunca estuviste, también lo puedes decir por fe. Porque ir conociendo a Dios te va dando la garantía de que estar en su presencia ahí, envuelto por sus tremendos brazos, es el mejor lugar. Creo que era el miércoles pasado cuando decíamos al comenzar el devocional que cuando conocemos un buen lugar se lo contamos a otros, ¿no? Y queremos que también ellos lo conozcan, ¿no? Y recién mientras adorábamos pensaba en esto. Hay tan buenos lugares en el mundo, me han contado, a los que yo nunca pude acceder, nunca pude ir. Y a cómo va la cosa me parece que tampoco voy a poder. Me voy a quedar con las ganas. Porque son lugares a los que para llegar tenés que hacer una gran inversión. Pero pensaba recién que para estar en la presencia del Señor, que es el mejor lugar, no del planeta, del universo para estar, basta con ser agradecidos. ¿Cómo entramos a su presencia? Con acción de gracia, dice el Salmo 100. ¿Sí? No sé cómo fue tu día hoy, pero hay días en que, llegamos al final del día y sentimos cansados, nos sentimos enojados, nos sentimos angustiados, nos sentimos tristes, ¿no? Yo quiero invitarte a que antes de que tomes asiento, quiero que rescates algo de este día en lo que puedas ser agradecido. No sé si ya lo hiciste, porque insisto, quizás tanta cosa que pasó hoy hizo que el día pasara de largo y no tuviste tiempo o no te diste cuenta de algunas buenas cosas que te pasaron hoy. Buscá ahí en el recuerdo, en la memoria más próxima, más corta, la del día de hoy. No te vayas ni siquiera ayer, hoy. Rescatá algo del día de hoy y reconoce que eso bueno vino de parte de Dios. Y dale gracias. Dale gracias. Que aunque sea con esa acción de gracia chiquitita, aunque sea pongas la mano en el picaporte de su presencia y la puerta probablemente empiece a abrirse y hoy mismo puedas estar en el mejor lugar del universo. Tómate un minuto, cerrá tus ojos, recordá eso y sea agradecido, sea agradecido. Señor, la acción de gracias que está siendo levantada en este lugar ahora abre la puerta de tu presencia y ahí entramos. Y entramos para contemplarte y entramos para seguir maravillándonos de tu tremendísima grandeza, Señor. Padre, yo te pido en nombre de Jesús que a mí y a mis hermanos aquí nos des la posibilidad de verte en tu majestad y en tu grandeza como te vio el profeta Isaías. Señor, esa visión que él tuvo que le causó pánico en un momento, pero Señor lo llenó evidentemente de paz, de gozo y aún Señor renovó su vida, quitó la tristeza, quitó la angustia. Señor, eso te pido en el nombre de Jesús, te lo pido para esta congregación. Señor, que aquí encuentres una iglesia tan agradecida por lo mínimo, por lo máximo. Señor, que entremos a tu presencia constantemente y ahí seamos sorprendidos por tu majestad, por tu amor, por tu ternura,
por tus recursos ahí apartados para cada uno de aquellos que han confiado en ti y esperan en ti. Padre, vamos a tu presencia porque solo ahí encontramos reposo, solo ahí encontramos descanso, solo ahí encontramos salud, solo ahí, Señor, encontramos ese renuevo que nuestra mente necesita, nuestro corazón necesita, nuestro físico necesita. Solo en tu presencia, Padre, solo en tu presencia. Ahí queremos estar. Graba, Espíritu Santo, graba esta palabra en nuestra memoria para que mañana, jueves, Señor, otra vez, como esa luz que se prende en el tablero, Señor, recordemos que entramos a tu presencia con acción de gracias y no olvidemos ser agradecidos. Que no olvidemos ser agradecidos. Y Señor, que tu Espíritu nos conduzca a un proceso donde somos agradecidos todo el tiempo. Quizá recordemos un agradecimiento a la mañana y uno a la tarde, pero que llegue el tiempo, Señor, en que cada minuto de nuestra vida solamente se escuche de nosotros acciones de gracia, para que llegue ese momento en que vivamos en tu presencia todo el tiempo y no salgamos nunca más de ahí, Señor. Aunque andemos con los pies en esta tierra, que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón habiten permanentemente en tu presencia. Bendigo a mis hermanos, Señor, para que ellos encuentren ese reposo en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Mientras te vas sentando, decile a que tenés al lado, atrás, adelante, metete en la presencia de Dios. Es el mejor lugar. Amén. Bueno, cortito comparto con ustedes una palabra siguiendo un poco el texto que estamos leyendo los últimos miércoles, que está en el capítulo 18 de Mateo. Estuvimos hablando desde ese texto acerca del poder que tenemos en la oración, ¿no? Y quiero leerles el versículo 20, donde dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es palabra de Jesús, ¿no es cierto? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Los que estuvieron viniendo los últimos miércoles o siguiendo la transmisión o viendo el video, quizás se dieron cuenta de que estuvimos compartiendo algunos principios. Este vendría a ser el tercer principio en ese párrafo, ¿sí? Y de los 3 principios que voy a terminar compartiendo hoy, quizás este sea el más profundo de los 3. En el versículo 18 tenemos un principio, en el 19 tenemos otro, en el 20, entonces ahora encontramos el tercero. Y si ustedes recuerdan, el miércoles pasado, el principio que encontramos en el versículo 19 tenía que ver con ponerse de acuerdo, ¿sí? Y se acuerdan que, y el primer principio, ya que estamos, se lo recuerdo los 3, el primer principio tenía que ver con declarar la voluntad de Dios, ¿no? Entonces ahí aprendimos a atar y desatar. Si no estuvieron o no se acuerdan, por favor, vean los videos. Pero cuando estaba pensando en esto del versículo 20, entonces me encontré con una pregunta que se respondió rápido. ¿Por qué en el versículo 19 dice que si 2 se ponen de acuerdo, todo lo que pidan le va a ser hecho por mi Padre? ¿Por qué? Y el versículo 20 lo contesta. El versículo 20 dice que todo va a ser hecho, ¿por qué? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿sí? O sea, hoy necesitamos entender esto, que el tremendísimo poder que existe en la oración que hacemos en acuerdo, existe solamente porque Cristo está en medio de nosotros, ¿sí? Por eso digo que este tercer principio es el más profundo de los 3. ¿Sí? Porque en realidad todos los demás principios y cualquier principio que podamos agregarle a esto depende de que Cristo esté en medio de nosotros.
¿Sí? No puede existir poder en la oración si Cristo no está en medio para responderla. Por eso es tan importante de cuando Cristo nos da determinadas indicaciones acerca de cómo orar, tenemos que prestar atención, porque si esas indicaciones no se cumplen conforme a su voluntad, Él no viene, ¿sí? Él no se hace presente. Y si Él no está presente, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Necesitamos atender a cada una de esas indicaciones y entender por qué es que hay un tan gran poder aquí en la tierra, por qué es que hay un tan gran poder cuando oramos juntos así. ¿Sí? Como venimos diciendo los miércoles anteriores. Eso no quiere decir que tu oración solo allí en casa no dé resultado. Decíamos el miércoles pasado que hay oraciones que se pueden hacer solos, ¿no? Podemos estar solos en casa y debemos hacerlo. Mientras estamos solos también tenemos que orar. Decíamos que el evangelista Juan habla mucho acerca de esa oración que hacemos solos, en casa, encerrados, a puerta cerrada. Pero aquí estamos hablando en estos últimos miércoles de esa oración de poder que desata cosas del cielo, que resuelve cosas en la tierra, ¿sí? Una oración que establece un gobierno del reino de Dios. Y ese tipo de oración, dijimos, no es una oración devocional. Es una oración que sí o sí hay que hacerla en acuerdo. Por eso insisto en que si no vieron los videos, véanlos. ¿Sí? Y que entonces sí o sí depende de que Cristo esté presente cuando nos juntamos. La presencia de Él tiene que estar ahí. ¿Sí? Y hay poder para atar o para desatar cuando Cristo está en medio de nosotros. Entonces, el versículo 18 se refiere a la relación que hay entre la tierra y el cielo. El versículo 19 se refiere a la oración en armonía que hacemos aquí abajo. Pero el versículo 20 tiene que ver nos explica el porqué de esa armonía y el porqué de esa respuesta, la presencia de Cristo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces, entendamos esto, que nosotros somos llamados a reunirnos, ¿sí? Que no es lo mismo que reunirnos por nuestra cuenta, ¿sí? Porque vos y yo podemos juntarnos porque se nos dio la gana y podemos juntarnos aún para hacer buenas obras, pero ese juntarnos y el juntarnos aún para buenas obras no garantiza que esté la presencia de Dios allí. Hay mucha gente que se junta en el planeta para hacer cosas buenas y la presencia de Dios no está ahí. Por eso muchas veces esas cosas buenas no perduran, no funcionan, ¿sí? Al poco tiempo se mueren, ¿no? Entonces, una cosa es que nos juntemos por nuestra cuenta y otra cosa es que seamos convocados para reunirnos. Y eso es lo que está sucediendo en Mateo 18. Hay una convocatoria, ¿sí? ¿Para qué? Para que oremos en acuerdo, en armonía, atando y desatando gobierno sobre la tierra, ¿sí? Reunirnos nosotros mismos y ser llamados a reunirnos son dos cosas totalmente diferentes. Cuando alguno asiste a una reunión, por ejemplo, aquí en la iglesia, de hecho, yo sé que viene mucha gente simplemente para ver qué pasa, para curiosear, ¿no? Pero no vienen convocados por el Señor. Esas personas probablemente se vayan así como vinieron. Y esa persona probablemente tampoco dure mucho en nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque no va a encontrar nada interesante. Ahora, el que viene aquí, porque el Señor lo está llamando, esa es la persona que persevera. Esa es la persona que entiende que en este lugar hay un propósito para su vida. Es la que se queda, es la que paga el precio de la visión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios, cuando todos se reúnen en el nombre del Señor y convocados por Él, hay acuerdo, hay armonía y la oración tiene resultado. ¿Sí? ¿Qué significa reunirse en su nombre? Significa reunirse con la única expectativa y con el único propósito de que Él sea exaltado. ¿Sí? Reunirse en su nombre significa que yo vengo aquí dispuesto a dejar de lado mis planes. Entonces, si alguien dice, voy un ratito a la reunión, pero 9 menos 10 me tengo que ir porque tengo un cumpleaños. Definitivamente esa persona no vino convocada por el Señor. ¿Sí? Tomó la iniciativa de ir a la reunión por su cuenta. Y ustedes dirán, bueno, por lo menos vino un rato. Es una buena obra, es una buena acción. Está bien, no estamos hablando de buenas y malas obras. Estamos hablando de si te convoca el Señor,
o si te convocaste vos mismo. Si te convocaste vos mismo, no tiene sentido que vengas. Ahora, el que es convocado por el Señor viene a reunirse en su nombre, entonces en su nombre la intención es que Él sea glorificado. Por lo tanto, dejas tu agenda de lado. Y si en este momento, por ejemplo, cayera la nube de su presencia, como pasó una vez en el templo de Salomón, y tuvieras que quedarte acá hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, 6 de la mañana, lo harías. Eso significa que estás convocado por el Señor. Y entonces es cuando la oración tiene respuesta. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, no es lo mismo venir por mi cuenta que venir convocado por el Señor. Si vengo convocado por el Señor, se manifiesta a través de mi disposición a que el Señor sea exaltado. Lo mío queda en segundo plano o desaparece directamente, con tal de que se haga la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, venimos convocados por Él, queremos que se haga su voluntad, lo que Él quiere, y entonces empieza a manifestarse su voluntad. El Señor me empieza a mostrar lo que Él quiere. Allí es cuando yo empiezo a orar conforme a lo que Él quiere y se me es dada la autoridad de atar o desatar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se va uniendo todo, ¿no es cierto? ¿Sí? El secreto entonces siempre es que el Señor esté presente y que Él tenga la posibilidad de dirigir, iluminar, ese momento en que estamos orando. No atamos y desatamos lo que se nos da la gana, aunque está escrito en la Biblia. No atamos y desatamos lo que se nos da la gana. Atamos y desatamos lo que entendimos que es la voluntad del Padre. ¿Sí? Por eso que los últimos miércoles también estuvimos orando con algunos versículos bíblicos de por medio, ¿no? Para que no soltemos una declaración que sea nuestra, sino que soltemos algo que está en el corazón de Dios. Por ejemplo, no sé, la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento. Entonces, cuando yo desato salvación, estoy orando conforme a su voluntad. Y esa es una oración que el Padre escucha. ¿Sí? Ahora, hay otras cosas que nosotros pedimos que la verdad que no sé si el Padre las quiere. Y probablemente entonces, si Él no la quiere, tampoco la escucha. El secreto es que el Señor esté en el medio. Y para que Él esté en el medio tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Dejar mi carne, mi voluntad, mis intenciones, mis motivaciones de lado. Y que se haga lo que Dios quiera, aunque me duela. Bueno, en realidad, la Biblia todo el tiempo habla acerca de morir a nosotros mismos. Así que más que doler, me voy a terminar muriendo. Pero esa es la oración que da resultado. ¿Sí? Esa es la que da resultado. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso, una cadena, una sucesión de hechos. Si la iglesia... se reúne en nombre de Jesús, Él se hace presente. Y si Él está presente, la iglesia se hace poderosa y fuerte. ¿Sí? Ese es el proceso que se tiene que dar. Y ahí entonces es cuando la iglesia puede atar o desatar. Amén. Así que ahora vamos a orar. ¿Y cómo ponemos esto en práctica? Dejando de lado nuestra agenda, dejando de lado nuestros planes, dejando de lado nuestras intenciones. ¿Sí? Y comenzando este tiempo de oración con una declaración clara y sencilla. Señor, que se haga tu voluntad. Conmigo, primeramente, con la iglesia, ¿sí? Que se haga tu voluntad. Dejo de lado mis motivaciones y hago lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Para que Él se empiece a manifestar, ¿sí? Entonces vamos a orar. Ahí van a aparecer algunos motivos de oración. ¿Se ve? Está medio finita la letra, ¿no? Bueno, espero que lo vean. Y si no se acercan un poquito, pueden venir a orar acá al altar de paso. Ahí lo van a ver bien. En primer lugar, vamos a orar para que la iglesia pueda entender que hay poder cuando declaramos la voluntad de Dios en absoluto acuerdo y congregados para rendirle honor a Jesucristo. Ahí están los 3 principios que vimos. ¿Sí? Segundo, vamos a orar para que el Señor empiece a llamar a su iglesia a estar unidos en oración. Que Él llame, que sea Él el que convoque. ¿Sí? Yo estoy seguro que todos ustedes alguna vez deben haber invitado a alguien de la congregación y le deben haber dicho, che, ¿por qué no venís el miércoles conmigo? Y fracasamos con todo éxito, ¿no? Entonces vamos a decirle al Señor que sea Él el que llame, que sea Él el que congregue y que sea Él el que llene las sillas que tenemos vacías en la reunión de oración. ¿Sí? Tercero, vamos a orar para que el Señor añada a los que van a ser salvos. ¿Sí? Eso está escrito.
En la iglesia primitiva está bien claro que era el Señor quien añadía a los que iban a ser salvos, ¿sí? No había planes de parte de la iglesia diciendo, bueno, para el año que viene vamos a ganar 1000. No, era el Señor el que decía, ahí van, y te mandaba un día 3000, a los 15 días te mandaba 5000, ¿sí? Que el Señor añada. Que el Señor añada a los que van a ser salvos, pero que Él se manifieste y sea el protagonista de la multiplicación por la que estamos orando hace tiempo. Y por último, que el Señor ponga en nosotros de nuevo para predicar, porque más allá de que Él añada, lo va a hacer a través nuestro. No es que nosotros vamos a quedar sentaditos de brazos cruzados y de pronto va a empezar a entrar la multitud. No, 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 no. El Señor nos va a poner a nosotros delante de aquellos a quienes Él piensa añadir. Entonces, que ponga de nuevo en nosotros para predicar la palabra. ¿Sí? Estaba recordando allí en Hechos que mientras la iglesia estaba siendo perseguida, de hecho, había uno de ellos, su pastor estaba preso en ese momento, Pedro estaba preso, pero la iglesia oraba para tener de nuevo para predicar. ¿Por qué estaban siendo perseguidos? ¿Por qué estaban presos? Por predicar. ¿Y qué pedían ellos? Poder predicar con más fuerza. ¿Sí? Entonces, que el Señor ponga en nosotros de nuevo para predicar. Estos días estamos muy conmovidos por todo lo que está pasando allí en Bolivia y creo que algunos de ustedes han oído los audios que están circulando. De hecho, nosotros lo hicimos circular aquí en el Ministerio de Intercesión y con los líderes, de cómo allí los pastores piden por favor que oremos por ellos. Y ellos están reconociendo en los audios de que toda la violencia que se desató justamente porque el infierno se dio cuenta de que la iglesia intervino, de que la iglesia se puso en pie, y de que la iglesia está predicando y que está orando. ¿Sí? En estos días se dio la convocatoria más grande de la historia de Bolivia para orar. ¿Sí? Nunca habían orado tanto los bolivianos y nunca habían orado tanto, tantos bolivianos juntos en algunas reuniones que se dieron ahí que no vienen al caso ahora, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta del infierno? Ataque y más ataque, ¿sí? Hasta anoche todavía estaban quemando algunas iglesias, ¿sí? Persiguiendo pastores, amenazándolos con matarlos. Les están cortando las señales de internet para que no puedan comunicarse, no puedan enviar todo esto fuera, que es como nosotros nos enteramos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos en tiempo de crisis? ¿Pedimos solamente que el Señor nos proteja, que nos guarde, que nos libre, que no nos pase nada? Eso sería pedir conforme a nuestra agenda. La iglesia primitiva pedía que el Señor le dé más de nuevo para predicar. Eso es pedir conforme a la agenda de Dios. ¿Sí? Vamos a orar ahora. Si quieren, obviamente pueden agregar cualquier motivo que tengan ahí ustedes, agréguenlo en el grupo, se pueden juntar de 3 a 4 y pasamos el resto del tiempo orando. ¿Sí? Tengan en cuenta estos motivos y agreguen los que ustedes necesiten agregar, pero el resto del tiempo lo pasamos orando. Amén.